Proceso de duelo en el setting del final de la vida, y siempre me gusta comenzar ubicando lo que es el fenómeno del duelo dentro de los cuidados en general. Los cuidados, como sabemos, son dirigidos hacia el paciente, hacia la familia y hacia el equipo profesional, y dentro de lo que es la atención a la familia, el proceso de duelo empieza ya antes de la muerte de la persona que fallece y de una manera definitiva después del fallecimiento del ser querido, ¿no? Antes de la muerte se suele hablar de duelo anticipatorio por una parte, y por otra también es importante el tener en cuenta aquellos factores que de una forma positiva o de una forma desadaptativa pueden influir en el proceso del duelo. Por una parte estarían los factores de riesgo y por otra parte los factores de protección o de resiliencia que más adelante comentaremos. Cuando hablamos de duelo estamos hablando de un proceso psicológico que se produce a partir de una pérdida significativa, importante en la vida de la persona, y donde el sentimiento que está asociado habitualmente, aunque pueden haber otros afectos, es la tristeza, ¿no? Sin embargo, no todos son emociones de déficit en el duelo. Es importante, utilizando la etimología, que el término duelo tiene que ver con dolor. Quizá es de los fenómenos más dolorosos en la existencia de una persona, pero también tiene que ver con desafío, con que no solo es el paso del tiempo y lo que suceda sobre la persona, sino que también es muy importante lo que el individuo haga para resolver ese duelo. Por tanto, podríamos hablar de un proceso doloroso que implica a la persona, pero de manera activa, ¿no? Algunas expresiones de la literatura, como las que nos hace Tiago de Melo, que nos dice no hay mayor dolor que no poder dar amor a quien se ama, o incluso nuestro bolero, que nos habla de un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Me gustaba también comentar un verso de María del Mar Bonet que habla de viure sense tu quin dura aprenentatge, o vivir sin ti, qué aprendizaje tan duro, ¿no? En esta expresión de la poetisa aparecen como los dos elementos clave: por una parte la dureza de la pérdida, pero por otra parte la necesidad de un aprendizaje positivo cara al futuro, ¿no? Quizá la primera pregunta que nos hacemos cuando vemos tanto dolor, tanto padecimiento, tanto sufrimiento cuando se pierde una persona querida, es el preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué duele tanto el duelo? Quizá una respuesta elemental, pero creo que muy esclarecedora, es pensar que afecta a las dos necesidades más básicas del ser humano, como el control es irreversible. Cuando uno pierde una persona querida ya no puede recuperarla, físicamente estamos hablando, y afecta al amor, rompe vínculos fuertes, vínculos importantes que implican la vida afectiva de la persona desde lo nuclear, ¿no? Por eso realmente creo que es tan doloroso el proceso de duelo, afecta control y afecta al amor. Por otra parte, nosotros sabemos que el duelo es un proceso complejo y que es multidimensional, como todos los fenómenos humanos, pero se ve afectado por la cultura, por factores personales, ya sean biológicos o sean psicológicos, y también por factores sociales. Algunas cuestiones interesantes a comentar respecto al duelo como básicas. La primera sería que la pena en el duelo no es patológica. Sentir pena, sentir dolor por la pérdida de un ser querido es algo normal, aunque sí que imprime un gran sufrimiento para la gran mayoría de personas. De hecho, no se entiende un duelo sin dolor.
estaríamos hablando de personas con una psicopatología o con algún tipo de alteración cerebral, cuando uno pierde de verdad a una persona que ama y no siente dolor por ello. La gran mayoría de las personas también supera el duelo. Una minoría puede exhibir complicaciones y presentar alteraciones graves. Esto es importantísimo saberlo de cara a la prevención, porque cuando hablamos de que para una minoría de personas, es una minoría relativa dependiendo de qué tipos de poblaciones, ahora hablaremos un poquito de eso, pero cuando se complica el duelo es una alteración muy difícil de tratar. Normalmente se habla de una alteración crónica. Habitualmente se habla de una alteración con grandes componentes psicosomáticos. De hecho, se suelen detectar la gran mayoría de los duelos complicados en atención primaria y supone unos gastos en el sistema de salud importantísimos, consumo elevado de psicofármacos, gran cantidad de visitas médicas. O sea que es importante, aunque se hable de minoría, saber que la alteración que produce es una alteración seria, crónica e importante. Decía antes que las minorías son relativas. Si nosotros podemos estar hablando de una persona mayor que ha vivido la gran mayoría de las etapas de su vida de forma natural, sin grandes complicaciones, con una muerte donde se espera, con unos vínculos razonablemente sanos con sus personas queridas, podríamos estar hablando de un grado de complicaciones alrededor del 5%. Sin embargo, si imaginamos que en nuestra población es una parte importante, personas con demencia, donde el final de la vida ha sido tortuoso, ha sido complejo, el doliente se ha tenido que enfrentar primero a la pérdida de identidad del ser querido y después a la pérdida física real, podemos estar hablando hasta de 50-70% de complicaciones, ¿no? U otros duelos que en este campo son menos frecuentes, como por ejemplo los duelos por la pérdida de hijo. Hay distintos modelos en la literatura científica, psicológica, que han intentado explicar qué sucede en el duelo. Desde los primeros planteamientos de Freud, que nos hablaba de la importancia de la decatexia, de cómo para poder volver a amar a una persona hay que retirar la libido de la persona en que la teníamos. Muchas personas, muchos investigadores se han basado en Freud para entender el proceso de duelo. Yo creo que ha recogido muy bien lo que es la dificultad de despegarse de alguien a quien uno ha amado, pero quizá el modelo psicodinámico ha hablado menos de todo el proceso de recuperación en base a las fortalezas de la persona, ¿no? Luego tenemos también los modelos basados en el vínculo de Bowlby. Estudió mucho lo que era el componente biológico de las relaciones interpersonales y cómo, basándose en estudios con animales, se observa como la pérdida de un ser querido, él lo estudiaba sobre todo en ocas, provoca unas respuestas biológicas muy importantes en los animales y en los seres humanos si no estuviera la socialización exactamente igual también. Por otra parte están los modelos cognitivos que nos hablan de cómo se desafía nuestro concepto de mundo cuando desaparece una persona importante en nuestra vida y cómo reta al sentido y significado de la vida, a nuestros esquemas de cómo es el mundo, cómo es mi mundo, ¿no? Cómo tengo que reconstruir el mundo en el que yo estoy viviendo cuando desaparece esa persona querida dentro de mis esquemas, ¿no?
o finalmente los modelos de estrés, donde se enfatiza el cómo las personas, cuando han perdido a un ser querido con el que han compartido mucho de la vida, tienen que poner en marcha recursos de afrontamiento ante los grandes cambios que se producen, ¿no? Bueno, cada modelo, y en esto el duelo yo creo que es un ejemplo muy positivo a seguir dentro de la ciencia, cada modelo ha ido aportando novedades al estudio del duelo. Pues Freud hablaba de la decatexia, Bowlby hablaba de la importancia de cómo los vínculos van a influir, el tipo de vínculo va a influir en la resolución del duelo, los modelos cognitivos hicieron hincapié en el esquema mental del mundo y en el sentido y significado, y los modelos de estrés en los mecanismos de afrontamiento. Digamos que cada uno ha ido aportando distintos conocimientos que en conjunto nos dan una buena idea de lo que significa el duelo, ¿no? Cuando se ha descrito el duelo, se ha descrito en función de dos parámetros fundamentalmente. Por una parte se ha descrito como un proceso compuesto por distintas fases. Por ejemplo, el modelo de Park, que quizás es el más paradigmático, y habla de una fase de desconcierto y embotamiento cuando sucede, luego habla de anhelo y búsqueda de la pérdida, luego de desorganización y desesperación, y finalmente se habla de reorganización y de recuperación de la persona. Los modelos de fases están muy puestos en entredicho, y están puestos en entredicho no porque las fases no se produzcan, claro que se producen, pero no siempre en el orden que en su momento Parker y posteriormente otros investigadores han hablado. O sea, pueden existir momentos de anhelo y búsqueda de la pérdida después de que haya pasado, pues por ejemplo, podemos hablar de más de un año de evolución, ¿no? Siempre hay momentos en que el anhelo aparece de nuevo, o que en un momento dado puede volver a aparecer el desconcierto. Lo que no existe, y eso la investigación lo ha asentado sistemáticamente, no existen fases que se superan y ya no vuelven a aparecer las respuestas, sino que existen fases donde predominan unas respuestas. Por ejemplo, hay un estudio precioso de Maciejewski con 15.000 dolientes, donde se ve clarísimamente cómo depende de las personas, van a tener un tipo de respuestas en un momento dado y otro tipo de respuestas en otro momento como predominante, pero absolutamente no son fases que desaparecen y dan paso a una siguiente. Se ha trabajado mucho mejor, incluso los clínicos hoy siguen utilizándolo como criterio importante para trabajar con los dolientes donde hay complicaciones en el duelo, en base a tareas. Se habla de que cuando una persona ha perdido un ser querido, ha de hacer al menos 4 tareas importantes. Una tarea es aceptar la realidad de la pérdida. No se puede trabajar sobre lo que no se asume, y muchos de los duelos que se cronifican y que realmente hacen sufrir muchísimo a las personas, producen alteraciones secundarias a largo plazo, son duelos donde la persona no acepta la realidad de lo perdido, no acepta que su ser querido haya desaparecido. También otra de las cuestiones que tiene que hacer el doliente, otra de las tareas importantes, es trabajar las emociones y el dolor. No se puede pasar por encima del duelo sin sufrir. Lo que es muy importante es como hoy se habla de no solo trabajar el dolor, el sufrimiento del duelo, sino trabajar también el orgullo, la satisfacción, el placer de haber tenido a la persona, porque podríamos hacernos la pregunta
de por qué duele tanto el duelo o por qué genera tanto sufrimiento. Y quizá una de las respuestas que a nivel humano básico uno puede dar es que duele tanto porque lo que se ha tenido era muy valioso, era muy importante. Entonces, ¿por qué trabajar solo la parte del sufrimiento que nos ocasiona perderlo y no trabajar el placer y el orgullo de haber tenido a alguien muy valioso en nuestra vida, que su recuerdo se queda siempre con nosotros y sigue siendo un símbolo, ¿no? Bien, entonces tenemos una tarea que es aceptar la realidad de la pérdida, otra tarea que es aceptar las emociones que se derivan del duelo, tanto el dolor como la satisfacción. Otra importantísima como tercera tarea sería adaptarse al medio con la ausencia. Ya no sería una tarea dirigida a la ausencia como tal, sino al entorno que se queda sin la persona ausente y que supone el trabajo de todos los mecanismos de adaptación de la persona y finalmente el poder recolocar emocionalmente al ser querido. Podemos pensar que realmente nuestro ser querido nunca se va del todo, siempre permanece en nuestro recuerdo, siempre permanece en aquello que nos dio y que nos ha ayudado a crecer, a mejorar, a evolucionar en la vida. Y en ese sentido no se trata de olvidar a la persona fallecida, sino de recolocarla emocionalmente en otro lugar, que no es el lugar físico frente a nosotros. Si la persona es capaz de aceptar la pérdida, de pasar por las emociones en profundidad, de adaptarse bien al medio y de recolocar emocionalmente al ser querido, el duelo normalmente uno puede decir que se ha superado y que se ha superado bien. ¿Qué predice que un duelo se vaya a desenvolver, que se vaya a desarrollar bien o se va a desarrollar realmente como un duelo complicado? Como factores de riesgo que facilitan las complicaciones en el duelo tenemos la existencia de vínculos inestables e inseguros, las personalidades desajustadas, el cómo ha sido la muerte, si la muerte ha sido una muerte esperada o no. Se puede pensar que en edades avanzadas las muertes siempre son esperadas. Esto no es cierto. Muchas veces pensamos que la persona tiene todavía un tiempo razonable por delante y una complicación en ese organismo frágil nos produce un deterioro rápido y una muerte realmente repentina, ¿no? Los estresores concurrentes, la edad del doliente y del fallecido, siempre edades más avanzadas o edades muy jóvenes generan mayores problemas en el desarrollo de los duelos. El que haya habido vulnerabilidad previa, como por ejemplo salud mental vulnerable o el escaso apoyo social. Siempre el apoyo social es un factor determinante de riesgo tanto para el duelo como para cualquier otro sufrimiento psíquico importante, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, en nuestras investigaciones realizadas en la Comunidad Valenciana, se ratifican algunos de los factores, como los vínculos ambivalentes y dependientes, la presencia de respuestas intensas de rabia y culpa en el momento de la muerte, las dificultades de expresar sentimientos, la existencia de factores psicopatológicos, otros duelos no resueltos, el que el diagnóstico que ha llevado a la persona a fallecer haya sido un diagnóstico que se ha demorado y cuando la progresión rápida de la enfermedad nos impide hacer una elaboración del proceso de duelo, ¿no? También en nuestra investigación aparecen problemas económicos, el no apoyo social, el desconocimiento de la enfermedad, el que haya síntomas durante todo el proceso de manera que los familiares se queden con un recuerdo doloroso, el que el final de la vida sea un final doloroso también
y que los cuidados hayan sido cuidados largos y tediosos para el familiar que hayan producido gran sobrecarga, ¿no? Por otra parte, hablando de protectores en la investigación, protectores que aparecen como importantes para facilitar un buen desarrollo del duelo, tenemos la existencia de una buena comunicación con el familiar, el haberse sentido útil durante el cuidado, el haberse cuidado bien, el autocuidado, el ser capaz de expresar emociones positivas, el ser capaz de planificar para solucionar dificultades que se puedan derivar del fallecimiento del ser querido y el ser capaz de planificar actividades agradables a pesar de la muerte del ser querido. Por otra parte, hoy en estos momentos se están investigando factores de resiliencia en duelo. Se habla mucho de recursos personales como la flexibilidad, el coraje o la perseverancia, una visión positiva de la vida, el optimismo, la esperanza y la capacidad de encontrar sentido a la vida, y siempre, como no aparece el apoyo social, el tener disponibilidad de apoyo y ser capaz de acceder a él. ¿Qué es un duelo complicado? Depende de qué institución cojamos como criterio. Siempre se ha utilizado la APA y los manuales de CM, que nos hablan de la presencia durante más de 6 meses de cansancio, culpa, pensamientos de muerte, sentimientos de inutilidad, incapacidad de realizar tareas habituales y alucinaciones. Hay estudios que dicen que estas respuestas se pueden dar a lo largo de los 2 primeros años sin que supongan patología, pero el DSM habla de la presencia importante de 4 de estos 6 indicadores. Cuando esto se da a los 6 meses, realmente coincide con nuestro criterio clínico y con los criterios de Prigerson de duelo complicado. Los criterios de Prigerson es curioso porque son criterios no tan basados en la psicopatología como el DSM, pero sin embargo discriminan exactamente los mismos casos que discrimina el manual. Se trata de pensamientos intrusos, añoranza, búsqueda y soledad. Esto también durante los primeros 6 meses. También se habla de la presencia de evitación, de amargura, de insensibilidad e incredulidad, de vacío vital, de pensar que tienen los mismos síntomas que la persona fallecida, futuro sin sentido, aturdimiento, despersonalización y cambio de visión de la vida. Es curioso porque los criterios que utiliza Prigerson, que ha hecho un estudio interesantísimo de consenso con muchos investigadores de duelo, son muy diferentes a los que utiliza el DSM y sin embargo los casos que le discriminan son exactamente los mismos, ¿no? Siempre se ha hablado de situaciones especiales que pueden suponer con mayor facilidad complicaciones en el duelo. Son las muertes repentinas, las muertes estigmatizadas, o sea, aquellas muertes en que no se declara la condición de la persona que muere, como por ejemplo pues, amantes del mismo sexo, amantes no reconocidos en la vida de la pareja, personas que mueren por enfermedades que socialmente no son consideradas como aceptables, o por ejemplo muertes de personas con daño cerebral y demencia. Son situaciones especiales donde realmente hay mayor propensión a duelo complicado, y la muerte de hijos. ¿Cuándo finaliza un duelo? Es una pregunta que normalmente se hace en las personas sin que haya un criterio fijo, pero sí que se habla que normalmente un duelo normal suele durar entre 1 y 2 años, o suele costar a la persona entre 1 y 2 años, pero fundamentalmente lo que se expresa es que las personas son capaces de mirar a la pérdida que han tenido con serenidad. No se trata de buscar alegría,
sino buscar la forma de poder mirar a la pérdida con serenidad. Hay una entrevista preciosa que se hace a Isabel Allende y se le pregunta por uno de los duelos más complicados, más difíciles, que es el duelo de la hija de Paula, y le pregunta el entrevistador del país, le dice: continúa vestida en la piel de la tristeza por eso de que no puede olvidar la muerte de su hija Paula. Y ella contesta: no soy una persona triste ni depresiva. Paula siempre está presente, pero su presencia es alegre y la tristeza dulce. Es inevitable, ya murió, no hay nada que hacer. Tú eliges vivir en la depresión o transformar su memoria en una compañía. Yo creo de verdad en la pervivencia del espíritu. Creo que es una lección preciosa de esta mujer que cuidó a su hija, que la acompañó hasta el final de la vida y que ha transformado su recuerdo en un recurso, no en un dolor a exhibir. ¿Cómo facilitamos que las personas desarrollen duelo sereno, duelo adaptativo? Desde el momento de la muerte del ser querido, la comunicación de la muerte de forma sensible y compasiva ayuda a un inicio de un proceso de duelo adaptativo. Cuando no podemos actuar en los primeros momentos facilitando que la persona desarrolle este proceso, entramos normalmente en las intervenciones especializadas en complicaciones de duelo. Ahí se recomienda intervención especializada y nunca rutinaria. Por el hecho de que una persona haya perdido un ser querido, no debe entrar en psicoterapia. Es bueno acompañar, es bueno facilitar que la persona exprese lo que siente, pero no intervenciones psicoterapéuticas pautadas de manera que todo el mundo que pierde un ser querido debe llevar a intervención psicológica. Muchas personas afortunadamente resuelven sus duelos sin que se intervenga desde un punto de vista psicoterapéutico. Algunas cosas, no obstante, sí que son interesantes. La ayuda de ser profesional, no todo el mundo puede hacer apoyo en el duelo. Se deben evitar consuelos fáciles, no es sencillo elaborar un duelo, por lo tanto es muy importante evitar tonterías como de Dios te lo ha mandado, ya verás cómo lo supera. Bueno, hay que estar ahí para saber lo que duele perder a un ser querido, ¿no? Aclarar siempre que el objetivo no es olvidar a la persona, sino encontrarle otro lugar en la vida, que tampoco estamos pagando ninguna deuda ni ninguna medida de amor, no por llorar más o por encerrarnos más o por vestirnos de negro toda la vida queremos más al ser querido. Pensemos, si la persona nos quería, lo último que querría es vernos enterrados en vida. Facilitar la expresión de emociones, tanto negativas como positivas, emociones que ayuden a reconstruir la imagen del ser querido. Las intervenciones siempre se deben adaptar a las personas concretas y más que nunca en las intervenciones en el duelo hay que hablar de la importancia de tener un modelo vertebrador como psicólogo. Puede ser un modelo constructivista, puede ser un modelo cognitivo-conductual, pueden ser terapias de tercera generación, pero siempre un esquema que vertebre las intervenciones, no todo vale, ¿no? Sí que parece siempre muy importante trabajar desde el counseling con sensibilidad, con actitudes, con conocimientos y con habilidades. Las intervenciones no se improvisan y no sirve cualquier cosa. Mirar al ser humano que tenemos enfrente con cariño, con expectativa de que podemos descubrir en él tanto vulnerabilidad como recursos, es muy importante. Habilidades de comunicación, tanto verbales como no verbales, de planteamiento y solución de problemas, de gestión emocional de los profesores, de los profesionales,
y una buena relación emocional para que realmente el enganche terapéutico se facilite. Quería finalizar con una mención a un trabajo que se está haciendo ahora en duelo y que está siendo muy positivo y muy facilitador, y es el trabajo con mindfulness, con terapias de tercera generación, en el sentido de que la utilización de la meditación produce un efecto calmante en la intensidad de las emociones, disminuye el dolor en episodios agudos, y por otra parte, cuando hay un proceso de duelo, es necesario hacer una reconstrucción del sentido de la vida, y en ese sentido mindfulness realmente fomenta la creatividad de las personas, que ayuda a crear un nuevo sentido, ¿no? Es importante utilizar algún tipo de metáfora que en terapias de tercera generación podría ser, por ejemplo, en mindfulness, la metáfora del collar de perlas, donde las perlas son los eventos vitales que han de ser hilvanados de nuevo. Hay que utilizar un nuevo hilo, y es para encontrar un sentido nuevo a lo que se está viviendo. Se puede, porque las perlas están ahí, y la utilización de nuevos hilos que nos permitan el volverlas a enlazar. Buscar el sentido en la vertiente intrapersonal. Podemos seguir creciendo a pesar de las pérdidas. Interpersonal, nuestras relaciones pueden mejorar, y podemos también encontrar sentido más allá de nosotros mismos, en la naturaleza, en la vida en general, en todo aquello que nosotros vivamos y consideremos como algo a lo que pertenecemos, ¿no? Termino quizá con una expresión de Saint-Exupéry, del Principito, que dice de forma muy dulce: recordemos que el Principito se va a la estrella y que al aviador siempre le hacía reír. Y él le dice, cuando se tiene que marchar, dice: y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo, estarás contento de haberme conocido, siempre serás mi amigo, tendrás deseos de reír conmigo, y abrirás a veces tu ventana así por placer, y tus amigos se asombrarán de verte reír mirando al cielo. Entonces les dirás: sí, las estrellas siempre me hacen reír, y ellos creerán que estás loco. Es de Saint-Exupéry, El Principito. Bueno, pues espero haber dado unas pinceladas de lo que es el duelo. Tienen mucha más información en la bibliografía que les hemos facilitado, y sobre todo espero que haya sido útil el conocer estos principios básicos. Muchas gracias por la atención.